Dios, aquí estamos una vez más meditando en la palabra de nuestro Dios y meditando en lo que es la semana de la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo, o como muchos le llaman, la Semana Santa, aunque Semana Santa para Dios son todas. En estos momentos, ayer meditamos sobre Jesús que había estado y había hecho la purificación del templo y había hecho la maldición de la higuera, y explicamos qué cosa era esto y lo que representaba. Hoy queremos ver cómo las autoridades judías cuestionaron la autoridad de Jesús. Por eso yo le puse esta meditación, la autoridad de Cristo cuestionada. Vamos a leer la Biblia, la palabra de nuestro Dios, en Mateo capítulo 21, versículos del 23 al 27. Mateo capítulo 21, versículos del 23 al 27. Dice así la palabra de nuestro Dios. Cuando vino al templo, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se acercaron a él mientras enseñaba, y le dijeron: ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio esta autoridad? Respondiendo Jesús les dijo: yo también os haré una pregunta, y si me la contestáis, también yo os diré con qué autoridad hago estas cosas. El bautismo de Juan, ¿de dónde era? ¿Del cielo o de los hombres? Ellos entonces discutían entre sí, diciendo: si decimos del cielo, nos dirá: ¿por qué pues no le creísteis? Y si decimos de los hombres, tememos al pueblo, porque todos tenían a Juan por profeta. Este es el pasaje en el cual vamos a meditar, pero primero queremos orar por nuestra iglesia, queremos orar por nuestra nación, en la cual Dios nos ha puesto, y queremos orar por todos aquellos que han sido afectados por este virus del coronavirus, y que Dios les ayude y les dé fuerzas en medio de este tiempo. Hemos tenido ya y hemos oído de familiares nuestros y aún hermanos de la iglesia que ya han contraído este virus. Vamos a orar. Padre nuestro Dios, en estos momentos te alabamos y te damos las gracias por poder estar aquí reunidos y por poder meditar en tu palabra un día más. Te damos las gracias por la salvación que tú nos das a través de tu Hijo Jesucristo, y porque en ti tenemos esperanza. Te queremos pedir que seas con todos aquellos que han sido contagiados con este virus, que en tu gran misericordia obres para que ellos puedan ser sanados en tu gran bondad. Y si no, pues darles la fuerza y la paciencia para esperar el poderlo pasar en tu gran bondad. Obra, porque es una pandemia, es a nivel mundial, y sabemos que tú todos lo puedes. Aunque también entendemos, y muchos están debatiendo las razones de este virus, pero nosotros ponemos tu confianza en ti. Perdona nuestras faltas, nuestros pecados, y que tu Santo Espíritu sea quien nos guíe en estos momentos para meditar en tu santa palabra. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Como les había dicho, queremos ver una vez más, queremos ver sobre la autoridad de Jesús que es cuestionada en este pasaje. Y vamos a ir versículo por versículo. No vamos a ver todo lo que se puede ver de cada versículo, pero sí por lo menos vamos a cubrir parte de ello. Y aquí vemos en el versículo 23 que dice: cuando vino al templo, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se acercaron a él mientras enseñaba, y le dijeron: ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio esta autoridad? Aquí en este versículo vemos que los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo, o sea, el Sanedrín, el cuerpo oficial del pueblo de los judíos, se habían acercado al maestro. Y vemos que interrumpieron a Jesús mientras él enseñaba, dice el versículo, y le interrumpieron con una pregunta muy malintencionada, con la intención de sorprenderle en alguna falta
para detenerlo. Es algo curioso. Él estaba enseñando allí. El día antes él había sacado a todos los cambistas, a los comerciantes, porque estaban abusando y mal usando el templo. Y vemos que él había dicho, mi casa, casa de oración será llamada. La casa de Dios es casa de oración. Pero también vemos que es casa de estudio. Vemos que Jesús allí en el templo, en esta ocasión, les enseñaba. O sea, que la casa de Dios es para orar y también para meditar en la palabra de Dios. Es para estas dos cosas. Cuando oramos, hablamos con Dios. Y cuando leemos la palabra y meditamos en la palabra de Dios, Él nos habla a nosotros, nos habla a nuestras vidas. Por lo tanto, no solo hemos de hablarle en oración, sino que también hemos de escuchar su palabra, para ver lo que Él nos dice y lo que hemos también de compartir con otros sobre la palabra de Dios. Vemos que le asaltaron con esta insolente demanda. ¿Con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio esta autoridad? En otras palabras, querían saber la clase y la fuente de su autoridad. Lo cierto es que si hubiesen tenido en cuenta los milagros de Jesús y el poder que demostraba en ellos, no habrían tenido necesidad de hacerle estas preguntas. Pero nuevamente a ellos no les importaba la veracidad de Jesús, a ellos no les importaba las enseñanzas de Jesús, ellos solamente querían cuestionarles y con malas intenciones, que pudiéramos seguir viendo a través del curso de toda la semana. Ya Cristo, y cuando hacemos todo esto también deberíamos preguntarnos si hay alguno de nosotros que tiene autoridad. ¿Quién me ha dado esta autoridad? Tristemente, hay personas que tienen problemas con la autoridad. Ya sea que no se saben someter a ella, por las razones que sean, porque no podemos dilatar más. O hay quienes quieren usurpar la autoridad. Quieren hacer cosas que no les corresponden. Cosas que no les han sido dadas a ellas hacerlos. Un ejemplo de eso lo tenemos en el primer libro de Samuel, capítulo 13, versículos del 8 al 14, donde el rey Saúl se tomó atribuciones que no le correspondían. Y él ofreció sacrificio al pueblo que no le correspondía a él, le correspondían al sacerdote, aunque era el rey. Una vez que terminó de ofrecer el sacrificio, llegó el sacerdote y profeta Samuel y le dijo, ¿qué has hecho, Saúl? Porque a él no le correspondía esto. Lo cierto es que, vamos a continuar, pero ahí tenemos, y hay muchos pasajes que hablan de la autoridad de Dios delegada a los hombres, allí en Juan 19, versículos 10 y 11, cuando Jesús está hablando con Pilatos y le dice, mira, no tienes ninguna autoridad si no te fuera dada por mi Padre que está en los cielos. Pero vamos entonces a nuestro pasaje. Ellos le hacen esta pregunta. ¿Quién te dio esta autoridad? En cierta medida ellos le estaban diciendo, nosotros somos la autoridad. Y tú no has recibido esa autoridad de parte de nosotros para hacer esto, de haber destruido, de haber sacado a toda la gente, haber sacado a los cambistas, y ahora estás enseñando aquí. Pero también era con el propósito de tenderle una trampa. Habían dos razones. Si Jesús guardaba silencio, era la tácita confesión de que él estaba usurpando un poder que no le correspondía. Esa es una, si él decidía no responder. Y dos, si decía que su autoridad venía de Dios, una vez más volverían a preguntarle que les hiciera una señal del cielo, a pesar de que ya había hecho tantas señales, ¿verdad? Había convertido el agua en vino, había hecho la multiplicación de los panes y los peces donde comieron más de 5,000 personas, había sanado a los enfermos, a los cojos, los ciegos, los sordos, los mudos, los leprosos, había resucitado a los muertos, había caminado sobre el agua, había calmado la tempestad, entre otras
que ahora no recuerdo. Lo cierto es que le hubieran preguntado una vez más, o le hubieran pedido que hiciera una señal más, cuando el mismo Señor dijo, no pondrás a prueba el poder del Señor tu Dios. Entonces, quiero recordarles que ellos estaban hablando y estaban tratando de agarrar una falta a Dios. Y vemos que entonces el Señor en el versículo 24 les dice, respondiendo Jesús les dijo, yo también les haré una pregunta. Jesús evadió la trampa de ellos y los metió a ellos, al Sanedrín, a los escribas y fariseos, en su misma trampa. Y vemos que ahora les dice, si me la contestan, yo también os diré con qué autoridad hago estas cosas. O sea, le puso una condición. Yo les pregunto, y si ustedes me responden, pues entonces yo le contesto su pregunta. Y bueno, ahí vemos que Él les dice, ¿el bautismo de Juan de dónde era? ¿Del cielo o de los hombres? Parece una pregunta sencilla, parece una pregunta fácil. Ellos sencillamente tenían que responder. ¿De dónde era el bautismo? ¿De quién procedía? O si Juan verdaderamente era un profeta de Dios, o Juan era un impostor y era sencillamente un hombre más que había dicho que había venido, pero no de parte de Dios. Pero vemos que en el versículo 25 continúa diciendo, ellos entonces discutían entre sí diciendo, si decimos del cielo, nos dirá, porque pues no le creíste. Y si le decimos de los hombres, le tenemos miedo al pueblo, porque todo el pueblo tiene a Juan por profeta. ¿Lo vieron? Una pregunta que al parecer era sencilla y fácil, en verdad conllevaba el que ellos respondieran de manera sincera, lo cual no hicieron. Ellos no respondieron sinceramente. Ellos defendieron sus propios intereses, su prestigio ante el pueblo y su seguridad. Veamos esto, su prestigio ante el pueblo y su seguridad. Su prestigio corría el peligro si reconocían que el bautismo de Juan era del cielo, ordenado por Dios, porque entonces Cristo le podía echar en cara a ellos y les podía preguntar por qué entonces no creyeron en él. Y si ellos decían, y aquí vemos por su seguridad, y si ellos decían que el bautismo era un invento de los hombres, tenían miedo entonces del pueblo, porque el pueblo reconocía a Juan como profeta, aunque ellos no lo querían reconocer. O sea que en verdad se encontraron, aunque trataron de agarrar a Jesús con una trampa, ellos se vieron agarrados en esa misma trampa, porque la respuesta conllevaba el admitir de una manera u otra que ellos no hicieron lo correcto. Entonces respondieron a Jesús en el versículo 27 y le dijeron, no sabemos. Y entonces Jesús les dijo, tampoco yo entonces les digo con qué autoridad hago estas cosas. ¿Lo vieron? Podrían haber dicho, si fuesen sinceros, no queremos decírtelo. Pero como ellos no podían hacer eso, como les había dicho, por su seguridad o por su prestigio, vemos que entonces decidieron por una vergüenza más grande. No sabemos. No hay nada malo en no saber. Y no hay nada malo en decir no sé. Pero en este caso, como ellos venían con la mala intención de sorprender a Jesús y con esta trampa, se quedaron una vez más agarrados en su trampa. Tiraron la net y resulta que ellos quedaron envueltos en esa net. De este modo Cristo quedó fuera de la trampa en que habían intentado meterle y se justificó al rehusar contestar la pregunta que le habían hecho. Tampoco yo les voy a decir con qué autoridad hago estas cosas. Después le hicieron otras preguntas a Jesús. En verdad hay otras 3 preguntas que le hicieron al maestro. Le hicieron la pregunta de la cuestión del tributo, le hicieron la pregunta sobre la resurrección y le hicieron la pregunta sobre el gran mandamiento. Y en cada una de ellas no tuvieron respuesta, maestro, porque estaban hablando con Dios. En estos momentos quiero llamarles la atención y quiero que recordemos que nosotros hoy, como discípulos de Cristo,
hemos de reconocer la autoridad de Cristo en nuestras vidas y obedecerle. Les repito, nosotros hoy como discípulos de Cristo hemos de reconocer la autoridad de Cristo en nuestras vidas y debemos obedecerle. En este tiempo de meditación de la Semana Santa, como le llaman muchos, Semana de la Pasión y Muerte de nuestro Señor Jesucristo para nosotros, quiero recordarles que en este tiempo de meditación debemos reconocer la autoridad de nuestras vidas. Si otros no lo hacen, eso es decisión de ellos. Aquí vemos cómo estos líderes religiosos no quisieron someterse a la autoridad de Cristo. Yo sé que muchos de ustedes ya lo han hecho, como un día lo hice yo. En el año 92 sometí mi vida a la voluntad de Cristo. Y hasta hoy continúo sometiendo mi voluntad a la voluntad de Cristo. Y ese es mi deseo para cada uno de mis hermanos en Cristo. Y aquellos que aún no han decidido por Jesús, hoy puedan decidir y puedan decir: someto mi vida a la voluntad de Cristo. Voy a hacer una pequeña oración y terminaremos con un himno bello. Y aquellos que quieran cantarlo en sus hogares lo pueden hacer porque van a ver la letra allí. El himno es muy conocido por muchos de los cristianos, se llama Solo en Jesús. Vamos a orar. Gracias, Padre, nuestro Dios y Rey, por tu amor. Y gracias porque Cristo nos ama y nosotros nos sometemos a la voluntad de Cristo en nuestras vidas. Así, te queremos pedir que bendigas a todos nuestros hermanos, en cualquier parte del mundo que ellos estén. Les guardes de este virus que ha sido una pandemia. Y que tu gracia sea con nosotros hoy, mañana y siempre. Y podamos siempre someternos a la voluntad de tu Hijo Jesús. Perdona nuestras faltas y perdona nuestros pecados. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Vamos a ver el himno Solo en Jesús. El cuerpo
vencer hasta el morir, sea el poder de